Muy bien, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Buenos días, buenos días. Buenos días, Hola. ¿sí se escucha? Buenos días. Perfecto. Hola, buen día, ¿cómo están? A ver, vamos a empezar. Ok, qué bueno que están aquí. Siempre el link es el mismo, así que no hay problema. Estoy viendo lo de la conexión, parece que está bastante bien el internet. Bueno, por lo menos eso es lo que se ve. Entonces vamos a empezar. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿De alguna duda que tengan, por favor? Del ejercicio 3 que dejó la clase pasada, tuve una duda de cómo se iba a realizar, porque la ecuación era A ver, eran puras, permíteme, permíteme, Lisbeth, un segundito, voy por un papel. ¿Cuál era la ecuación? ¿Cuál era la ecuación? A ver si me la puedes decir, era Lisbeth, por un favor. ejercicio de rotacional, pero nada Ajá. más nos dio la función X, Y y Z. Ok, o sea, queríamos calcular el gradiente de F, ¿esto era? ¿Sí? Y F es igual a X, coma, Y, coma, Z. ¿Sí? Bueno, pues les puse las ecuaciones, ¿no? ¿Cuál era la duda específica? I, J y K. Entonces, sería aquí la parcial con respecto a X, nada más era seguir de lo que les puse, la parcial con respecto a Y, la parcial respecto a Z, con respecto a Z. Y esto, aquí ponías X, Y y Z. ¿Qué más? ¿Cuál era la duda, Lisbeth? Es que, hicimos ejercicio en clase, pero después dejó de tarea. Bueno, no, ya sé A ver, cómo se realiza. sí, vamos a hacer I. Vamos a hacer I. Entonces, vamos a poner la derivada con respecto a Y, la derivada con respecto a Z. No está de más repasarlo. Esto es Y y Z. Y y Z. Entonces, aquí, menos J. Aquí está J y tenemos esto, ¿no? J quitamos este señor de aquí, o sea, quitamos y quitamos este de aquí. ¿Y qué nos queda? Nos queda la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Z, y abajo nos queda XZ, más K. K, ¿qué nos queda? Para acá tenemos, déjame ver un cambio de color, sería y quito este. Entonces, ¿qué nos queda? Básicamente nos queda, déjame entrar a su compañero, nos queda la derivada, vamos a ponerlo negro, la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, de XY. Entonces aquí tenemos y un segundito. Entonces, vamos a hacer esto, un segundito, sería esta por esta y me queda la parcial con respecto a Y de esta función. ¿Quién es esta función? Z. Menos, porque es más por más, da más para la resta menos. La derivada con respecto a Z, ¿de quién? De Y. Menos J sería la parcial con respecto de Z con respecto a X. Y la parcial de Z con respecto a quién? Pues a esta función. Veo el signo más por más, da más, para la resta da menos. Y ya, es todo. Más K. Entonces me queda la parcial con respecto a Y de X. La parcial de Y con respecto a X. Y la parcial de ¿qué? De Y con respecto a X. Entonces esto nos queda, pues lo siguiente, es menos. Entonces si tú haces las derivadas parciales, pues obviamente te va a quedar aquí Y. Te va a quedar la derivada de Z con respecto a Y, pues es 0. Menos la derivada de Y con respecto a Z, pues es 0, menos J,
Y aquí haces esto, la derivada de z con respecto a x es 0, menos la derivada de x con respecto a z, pues es 0, más k, más k. Entonces aquí lo que haces es, la derivada de y con respecto a x es 0, y la derivada de x con respecto a y es 0. Entonces el resultado de este rotacional, pues no es otra cosa que el vector 0, 0, 0. Y en la base canónica, pues tienes 0i más 0j más 0k. Es esto. Y ya. Entonces, esto es lo que quiere decir que este flujo, o sea, este señor, este rotacional, este campo, F, es irrotacional, es decir, que su rotor es 0. Eso es todo. ¿Está bien, Lisbeth? Sí, maestro, muchas gracias. ¿Quedó mejor? Sí. Ok, perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, vamos a hacer 2 demostraciones y les voy a dejar ya tarea de cálculo vectorial para que empiecen a hacer, empiecen a, digamos, a soltarse un poquito sobre esto. Ya vamos a pasar a transferencia de momentum en esta semana. De hecho, quiero ver algunas cosas, pero antes de todo eso, quiero definir algo que es importante y yo creo que lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así en el pizarrón, si ustedes me lo permiten. Bueno, vamos a ver ahora lo que son tensores. Aquí lo vamos a poner. ¿Qué es un tensor? Bueno, un tensor es una cosa bastante más complicada, no es tan fácil definir un tensor, pero lo podríamos definir en una manera muy burda y como si estuviéramos platicando ahí en las jardineras de la FES, como una extensión de un vector, y es aquel objeto matemático que al ser transformado mediante una matriz se transforma en otro tensor, es decir, tiene ciertas reglas importantes de adición, sustracción, etcétera. ¿Qué es un tensor? Bueno, casi todo lo que vemos, lo que hemos conocido hasta ahorita de vectores, escalares, matrices, son tensores o se pueden representar de esa manera. Entonces, fíjense bien, ¿qué es un tensor? Un escalar es un tensor de orden 0. Tensor de orden 0. Un vector es un escalar de orden, tensor es de primer orden, y un tensor de segundo orden se puede representar como una matriz simétrica, un elemento de 9 componentes, ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Por favor, tengan cuidado a la hora de entrar, por favor. Ángel, ¿está bien? Componentes, perfecto. Un elemento o un arreglo de 9 componentes. Vamos a ponerle arreglo de 9 componentes. Arreglo. De 9 componentes. Ok. Y que se utiliza como una matriz. Bueno, entonces vamos a ver que hay una fórmula que nos van a decir qué tipo de los tensores, cuántos elementos es. Básicamente un tensor, el orden de un tensor, que lo vamos a llamar orden de un tensor, o rango. No me gusta mucho la palabra rango, orden de un tensor, va como 3 elevado a la n. 3 elevado a la n. A la n potencia. Bueno, vamos a ver esto. ¿Qué significa esta parte? Por ejemplo, un tensor, aquí lo pongo. Un tensor, por ejemplo, un tensor de orden 1 o de orden 0 es un escalar. Un tensor de primer orden sería un vector, es decir, un vector que tiene de componentes AX, AY y AZ. Y un tensor de segundo orden tiene una representación
en una matriz de 9 elementos. Sería AXX, AXY, AXZ, aquí sería AYX, AYY y AYZ. Y por último, sería A, puede ser cualquier número, AZX, AZY y AZZ. Entonces, si se dan cuenta, aquí un escalar es un tensor de 3 a la 0 y eso me da un elemento. Este tensor de orden 1 es 3 a la 1 y me quedan 3 elementos. Aquí están los 3 elementos. Entonces, un vector lo vamos a ver ahora como un tensor de orden 1. Y un tensor de orden 2 es 3 al cuadrado y me quedan 9. Estos significan los elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 9 elementos. ¿Por qué es importante saber tensores? Porque vamos a ver dos tensores muy importantes, o tres. Primero, el primer tensor es el tensor gradiente de velocidad. Vamos a ver el tensor gradiente de velocidad transpuesto. Vamos a ver el tensor rapidez de deformación, que es lo que vamos a hacer en el momento, que es básicamente esto. Esto lo estoy viendo con el grupo de masa ahorita. El tensor vorticidad. El tensor vorticidad, que es un medio del gradiente de B menos el gradiente de B transpuesto, y el tensor de esfuerzo, que es simplemente aquí una matriz que se pone de la siguiente manera, sigma XX, y se pone sigma XY, sigma XZ. Aquí se pone sigma YX, sigma YY y sigma YZ. Se pone aquí sigma ZX, sigma ZX, sigma ZY, sigma ZY y sigma ZZ. Estos tensores que ustedes ven aquí son la base de lo que vamos a trabajar en transferencia de momentum. No hay más tensores que estos con los que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es un tensor? Pues es una extensión de un vector que cumple ciertas reglas matemáticas con un objeto que son llamadas transformaciones. ¿Qué tipo de tensores hay en la naturaleza? Tensores de orden 0, primer orden, segundo orden. Un tensor de orden 3 sería un elemento de, aquí lo vamos a poner, 3 al cubo, me queda 27, ¿no? 27 elementos, y eso ya no se sabe exactamente qué representación tendría. Cuando son 9 elementos se pone como una matriz, pero esto sería básicamente lo que tendríamos como este tensor. Quizá es un arreglo de matrices, 9, 9 y 9, 9 matrices. Entonces serían un elemento que contenga aquí un tipo vector, que contenga en el primer elemento una matriz, en el segundo elemento una matriz, son 9, 9, y en el tercer elemento una matriz. O sea, no sé, ese es un supuesto que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nosotros vamos a trabajar y es lo que vamos a definir exactamente ahorita. A ver, si ustedes quieren copiar o quieren tomar una captura de pantalla, me espero para hacer algunos ejercicios. Muy bien, ¿ya copiaron, por favor? Un segundo. ¿Ya copiaron? Perdón. Sí. Perdón, voy a parar un tantito esto, un segundito. Perdón. Y ahora sí, perdón, es que estaba contestando al doctor Fausto.
Muy bien, entonces seguimos con esta parte. Bueno, entonces fíjense bien, vamos a ver esta parte. ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? ¿Sí? Sí. Ok, bueno, vamos a ver una multiplicación que sería de dos vectores que se llama producto diádico. Este es el producto entre dos vectores, entre vectores. Aquí. Fíjense bien, vamos a ver este producto entre vectores. Este producto entre vectores, aquí está. Entonces, el producto entre vectores lo vamos a definir con un tache, un círculo, para indicar que no es producto punto ni cruz, y lo vamos a definir de la siguiente manera. Este elemento, este vector tiene el elemento A1, A2, A3. Fíjense bien, este elemento B tiene de componentes B1, B2 y B3. Entonces, este A1, este señor, va a multiplicar a este elemento y a este elemento, y va a ser colocado en esta cajita, pero en forma de matriz. Después A2 va a ser multiplicado por B1, B2 y B3, siempre respetando el orden, y va a ser colocado en esta otra cajita. Y el último va a ser multiplicado por este, y va a ser multiplicado por esta cajita, y ya está. Entonces vamos a hacerlo, y ese es el producto diádico entre estos tensores, entonces vectores, bueno, que son tensores de primer orden. Entonces este tensor es de primer orden, este es de primer orden, nos va a quedar un tensor de segundo orden, 1 más 1 sería 2, sería A1 por B1, nos queda A1, B1, muy bien. El siguiente elemento sería A1 por B2, y lo pongo de este lado, A1, B2. El tercer elemento sería A1, B3. El que sigue sería A2, B1, A2, B2, y A2 sería B3. El último nos quedaría A3, B1, A3, B2, A3, B3. Ahí está. Entonces, este es el producto entre dos vectores. Por ejemplo, vamos a suponer que el vector A tiene de componentes 1, 2, 3. Y tienes el vector B que tiene de componentes 2, 4, 7. Entonces, ¿cómo sería digamos, el producto diádico entre estos dos vectores? O sea, quiero formar el producto diádico AB. Entonces sería 1 por 2, aquí lo pongo 1 por 2, y lo voy a indicar la multiplicación para que a ustedes les quede claro. 1 por 4, aquí, 1 por 4. Después 1 ¿por qué? Por 7. Después el otro sería 2 por 2, sería 2 por 2. Muy bien, excelente. 2 por 4. 2 por 4. Y después el último sería 2 por 7, ¿no? Ahí está. El último paso sería 3 por 2, 3 por 2. 3 por 4 y 3 por 7. Ahí está. Entonces, ¿cómo quedaría la matriz? Pues simplemente se hace la multiplicación y se ponen los elementos. Es 2, 4, 7, 4. Aquí sería 2 por 4, creo que aquí es 8. Aquí es 2 por 7, 14, perdón por la letra. 3 por 2 son 6. 3 por 4 son 12. Y 3 por 7 son 21. Aquí está. Entonces, esto sería la suma de este tensor, del producto entre dos vectores, que es un producto diádico. Esto lo vamos a conocer como diada entre dos vectores, que significa multiplicación, pero no es la multiplicación como la conocemos. Ahorita hemos definido el producto punto, el producto cruz, y para diferenciar esto, el producto entre dos vectores
que me da un tensor, va a ser este, el producto tensorial, que es este caballero que está aquí. Bueno. ¿Dudas hasta ahorita, por favor? ¿Preguntas de todos los integrantes de esta comunidad? ¿Dudas, por favor? No, maestra. Recording in Vámonos con lo que sigue. progress. Les voy a enseñar otra cosa más importante. A ver, vamos a ver ahorita un ejercicio que es muy importante, que sería gradiente vamos a definir una función vectorial, y les voy a definir, esto ya lo hemos visto en masa, bueno, hay una función de R3 en R3, que es y vamos a suponer que esa función, como le digo a sus compañeros de masa, es de clase C1, es continua y diferenciable una vez, y vamos a poner la regla de correspondencia que asocia 3 elementos del dominio con 3 elementos del contradominio, va a tener esta forma. Y vamos a hacer la misma que hemos estado utilizando hasta ahorita, X, Y y Z. Es decir, que yo doy 3 elementos aquí y voy a obtener un elemento de 3 componentes, 3 elementos en el dominio, tengo que dar para obtener 3 elementos en el contradominio. Entonces es una función claramente vectorial. Entonces vamos a definir lo que es ahorita el gradiente de esta función vectorial. Fíjense bien, ¿cómo sería el gradiente? El gradiente es un operador, como ya lo habíamos dicho, espacial. Nos va a dar la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, la derivada con respecto a Z. Y esto nos va a quedar como sería f de X, la componente en Y, la componente en Z. Pero esta componente, pues ya sabemos claramente que es X, Y y Z. Entonces me piden calcular esto. Esto me va a dar un tensor, porque estoy multiplicando 2 vectores tensorialmente. Entonces, aquí, aunque no sea explícito esto, aparece esta operación. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Qué se hace? El primer elemento con el primer elemento sería, como este es un operador espacial, va a operar sobre esta componente. Entonces, lo que voy a tener aquí es la derivada con respecto a X, ¿de quién? De f de X. Después, esta con respecto a esta sería la derivada con respecto a X, ¿de quién? De f de Y. Después, este caballero con el último sería la derivada con respecto a X, ¿de quién? De f de Z. Y acabé. Ahora voy con el siguiente elemento respetando de izquierda a derecha. Sería la derivada con respecto a Y de f de X. La derivada con respecto a Y de f de Y. Y la derivada con respecto a Z sería, ¿sí estoy bien? No, es Y, perdón, perfecto, con respecto a f de Z. Ahorita aquí me tanteé un poquito, pero estamos bien. Y lo último, la derivada con respecto a Z, ¿de quién? De X, de f de X. La derivada con respecto a Y, con respecto a Z de f de Y, sería aquí f de Y con respecto a Z. Y finalmente la derivada de f de Z con respecto a Z. Eso es, perfecto, muy bien, maravilloso, ahí vamos. Entonces ya voy a abrir esto un poquito, voy a ponerlos acá, ustedes tantito, aquí, ya está. Entonces vamos a hacer las derivadas. La derivada de f de X con respecto a X es 1, es claramente, sustituyo en vez de f de X, X, aquí lo voy a poner, la derivada de X, de f de X, pero ¿quién es f de X? Es X, entonces aquí pongo la derivada de X con respecto a X, y esto es 1, aquí está, 1, por eso aparece aquí este 1. La derivada de f de Y con respecto a X, creo que es 0, porque es Y con respecto a X, la derivada de f de Z con respecto a X es 0, entonces la derivada de f de X con respecto a Y es 0,
la derivada de f de y con respecto a y, ahora sí, la derivada de f de y con respecto a y es igual a la derivada de y con respecto a y es igual a 1. Entonces este es 1 y la derivada de f de z con respecto es 0. Esto es 0, 0, 1. Entonces, básicamente lo que tenemos es que la derivada de f de x con respecto a z es 0, la derivada de f de y con respecto a z es 0, y la derivada de f de z, aquí la pongo, la derivada de f de z con respecto a z es la derivada de z con respecto a z es 1. Entonces, es esto lo que tengo aquí. Ya está. Entonces, dudas, por favor. Preguntas hasta aquí. Dudas de todos, por favor. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta, por favor? Ángel, Vázquez, Carla, Elizabeth, ¿alguna duda? No, maestro. ¿No? ¿Está bien? Todo bien, maestro. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, acuérdense que, ¿qué definimos en esta sesión? Esto. Definimos una diada, definimos esto, y de tarea, esto que está aquí, todo esto, quiero que ustedes traigan de tarea para preguntarme el miércoles con este vector que va a tener de componentes X, Y y Z. Quiero que construyan estos vectores. Si no pueden, no pasa nada, pero inténtenlo. El gradiente de B ya lo tenemos, que es lo mismo que hicimos acá. Es este mismo resultado, pero en vez de F le ponen V, pero se respeta lo mismo. El gradiente de B transpuesto es simplemente transponer esta matriz que tenemos aquí. Este tensor, que lo vamos a definir la siguiente sesión, va a ser llamado el tensor rapidez de deformación. Este es el tensor de vorticidad, y esto no lo vamos a definir porque todavía no sabemos qué es. Entonces, de tarea, con este ejercicio, entendámoslo. Con quiero que hagan estos 4, ¿ok? Estos 4. Entonces, voy a pasar para que tomen una captura de pantalla, lo pueden tomar ustedes, no hay ningún problema, etcétera. Entonces, eso se queda de tarea para el miércoles, por favor, ¿ok? Tenían tarea para hoy, entonces hoy la tienen que subir a Edmodo para hacerla. Si no la terminan, no pasa nada, pero les voy a ir dejando más tarea, entonces apúrense, por favor. ¿Cuál es la intención? Que lo hagan los ejercicios. Si tienen dudas, por favor, yo ya estoy yendo a la FES Zaragoza todos los días, de hecho ahorita ya voy para allá. Si tienen alguna duda, personalmente los puedo atender, no hay ningún problema. Adelante. Entonces sería, aquí está un comentario. ¿Cómo subimos las tareas? Voy a hacer la asignación en Edmodo. Voy a hacer la asignación en Edmodo. Si no la hago hoy, la hago mañana, pero hoy, para hoy, son los ejercicios. Me los pueden enviar los ejercicios en este momento. Voy a hacer la asignación para que ustedes lo puedan subir. ¿Ok, Yasmin? Entonces, todas las tareas se van a subir no, ¿de qué? Si no subiera hoy el Edmodo, tienen la obligación, por ejemplo, o vamos a ponerlo así, no la obligación, el gusto de decírmelo. No pude subir la tarea en este momento por esta razón, se la subo el miércoles, pero quiero que la hagan ustedes. Y para hacerlo más exacto, fíjense bien, la tarea que les dejé hoy, que es lo que me preguntó su compañera Lisbeth, la tarea la voy a dejar, les voy a dar un plazo hasta el miércoles, pero me van a también hacer esta tarea. Y esta
me van a traer las dudas el miércoles y la van a subir la primer tarea más esta el día miércoles, pero hasta las 12 de la noche. Y voy a ponerlo como primera tarea de fenómenos de transporte, ¿de acuerdo? Entonces, si no está la asignación, si ya la hice, de hecho, lo voy a revisar de una vez para que no haya problema. Una vez, ¿me permiten? Un segundito, voy a revisarlo, voy a ver esto. ¿Ustedes ya copiaron esto, por favor? ¿Ya copiaron esta parte? ¿Todo? Aquí está esto, es lo primero, lo que me preguntó su compañera, ya está. Lo segundo ya está. Perfecto. Ya tienen esta parte, que es de los tensores que vimos. La cuarta parte sería esto. Y ya nada más. Entonces, antes de cualquier cosa, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna cosa que haya quedado de la clase, por favor, con toda confianza? ¿Alguna pregunta? Voy a quitar esto, si no, me dirijo a Tadeo. Hola, Tadeo, Itzayana Mejía Bravo, ¿dudas? Lisbeth, creo que está bien. Jiménez Plata, ¿dudas? Erika, ¿dudas? Carla, Karen Vázquez Guzmán, Carla, Karen, ¿dudas? Cachu, ya me comentaste. Luis, hola, Luis, buenos días. Ángel Boiso, ¿dudas? Cruz Trujillo, Octavio, ¿dudas? Por favor, ¿dudas? Con muchísimo gusto. No, ninguna duda, profe. Bueno, de mi parte. Ok, perfecto. Ninguna duda, profesor. No, profesor. Gracias. Perfecto. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ver lo de la tarea. No se preocupen. Si no está abierto hoy lo de Edmodo, lo dejamos para el miércoles. ¿Cuál es la única condición? No entregar tareas por entregarlas. Me tienen que entregar tareas bien hechas, profesionales. Si tienen alguna duda, me preguntan como su compañera Lisbeth y contestamos las dudas. Pero quiero que aprendan. Eso es lo más importante, por favor. Lo más importante es que hagan sus ejercicios. Y es lo mismo que aquí tenemos el gusto de tener compañeros de masa, de séptimo. Todos estamos aquí para aprender. ¿Qué es lo más importante? Que nos expongamos. Ahí está el grupo de masa. Ustedes le pueden preguntar, ellos están más adelantados que ustedes, me pueden preguntar a mí, yo estoy en laboratorio 7, les voy a pasar a todos mis horarios para que me puedan ir a visitar, yo siempre estoy trabajando ahí. Entonces, si hay alguna duda, por favor, es eso. Todos los que están en este grupo deben de aprobar, todos, pero con base en un trabajo. Y siempre, siempre, lo más importante en mi clase es el máximo respeto hacia sus compañeras, dentro y fuera del aula, el máximo respeto hacia sus compañeros, dentro y fuera del aula. Así nos vamos a conducir. Entonces, si no hay ninguna pregunta, yo agradezco a su compañero Luis, a Ángel, a Tadeo, a mi... Por favor, Recording in a la progress. misma hora, 9 de la mañana, trabajamos y parece ser que todo va a ir bien, bastante bien. Entonces, sigan haciendo los ejercicios y yo les voy a dar sus tareas, las estoy preparando. Ahorita son ejercicios. ¿Qué pasó? ¿Alguna duda? Sí. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Hola, profesor, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu familia? ¿Todo bien? Bien, profesor. Bien, gracias. Bueno. ¿Qué pasó? Es una Absórbeme. duda sobre masa. No sé si podría ayudarme ahorita que Sí, termine la clase. sí, está bien. Sí, sí, sí. Ok, entonces me espero. Perfecto. Gracias. Entonces, te esperas. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay nadie más, entonces nos vemos y me quedo con su compañero Luis para estar discutiendo de masa. ¿Ok? La gente que se quiera Nos quedar, vemos, adelante. profe. Hasta luego. Bye. Que tengan Hasta buen luego, día. profe. Hasta luego. Bye, Profe, bye, bye. buen día. Buen día, nos vemos. ¿Qué pasó, Luis? Adelante, por favor.